Seguimos aquí ahora por la Super 7. Grato el placer de conversar con Johnny Pujols, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Muchas actividades en lo que resta de campaña ahora, ¿verdad, Johnny? Para las elecciones municipales. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un honor para mí estar aquí de nuevo con ustedes. Uno se siente muy bien, casi como en casa. Falta poco para las elecciones, ¿verdad? ¿Cuánto falta ya? Bueno, Menos de un mes. El 18 de febrero. El 18 de febrero. Un par de semanas ya. Estamos cerrando la campaña municipal, organizándonos electoralmente. El candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, ha agotado una agenda muy importante, visitando a los alcaldes, reforzando el trabajo de cara a las elecciones municipales. ¿A qué aspira el PLD en estas elecciones? ¿A ganar cuántas alcaldías? Vi unas declaraciones del presidente Medina diciendo que en las principales plazas de nuestro país, cuatro de los cinco municipios más grandes tendrán alcaldes del PLD. Así es. Y en general la alianza opositora va a encabezar en cantidad de alcaldías, va a superar por mucho al gobierno y en cantidad de votos también. Y dentro de esa alianza el PLD va a ser la mayor aportación de los tres partidos que estamos participando juntos en este proceso electoral. Por ejemplo, ponme ejemplo de alcaldías que son ganables para el PLD. Santo Domingo Este, que es uno de los municipios más grandes del país. Santiago de los Caballeros, que es uno de los municipios más grandes del país. En San Cristóbal, aquí en el Distrito Nacional. Estamos haciendo lo que hay que hacer. En ese sentido, estamos hablando de una agenda que comenzó hace meses dentro del PLD. Primero, con la consulta para escoger el candidato presidencial que se hizo en el año 2022 y ha seguido con el proceso de elección interna de todos los candidatos municipales. O sea, que ha venido haciéndose un trabajo precisamente de cara a este proceso, que sabemos que va a ser un proceso difícil, porque el gobierno está dispuesto a utilizar todos los recursos que tiene a su disposición para mantener las alcaldías. Yo quiero que ustedes recuerden que en el año 2020, a pesar de la suspensión de las elecciones de febrero, el PLD y el PRM quedaron empate en términos de cantidad de votos y en términos de cantidad de demarcaciones ganadas. O sea que el PLD es una maquinaria formidable y eso se va a ver en las elecciones del 18 de febrero. Johnny, pues agradecerte que estás conversando con nosotros en Ahora por la Super 7, en esta versión matutina. Y aparte de felicitarte por un logro personal que tuviste recientemente en la graduación en una especialidad poco usual y común en República Dominicana, quiero comenzar mi pregunta precisamente por Santo Domingo Este, porque políticamente yo creo que no se entiende mucho el hecho de que si se está hablando de una gran alianza, Rescate RD, ¿por qué en el caso de Santo Domingo Este no se concretizó la alianza y se fue con un solo candidato? ¿Cuáles fueron las causas que motivaron que tanto la Fuerza del Pueblo, por un lado, tenga su candidato, el PLD tenga su candidato, y creo que el PRD también está en la misma tesitura? Bueno, usted sabe que las alianzas se construyen sobre la base de lo posible. En muchas ocasiones, a pesar del esfuerzo que hicieron todos los partidos, que hay que reconocer los que están participando en este proceso, en la alianza, pues también hay derechos que tienen los candidatos y eso. No sé, a veces no siempre se logra, no siempre se logra. Para el PLD hubiera sido importante que se lograra en el sentido de la fortaleza que tiene Luis Alberto, que se pudiera llevar. Es un fenómeno. Realmente todos los municipios de Santo Domingo Este sienten que tienen una deuda incluso moral con Luis Alberto, porque ya él participó en el proceso electoral pasado. Y yo no sé si ustedes vieron las imágenes de la marcha que hubo este fin de semana en la circunscripción 3 del municipio. Este fin de semana próximo, el sábado, el candidato presidencial va a recorrer la circunscripción 2, que es los Tres Brazos, los Minas, esa zona, junto con Luis Alberto. O sea que lo ideal hubiera sido eso. Sin embargo, como quiera vamos a ganar. Como quiera vamos a ganar. A pesar de la fragmentación del voto que pudiera darse, porque hay una polarización entre las dos fuerzas opositoras principales y está el gobierno que va solo. Son tres, son cuatro. O sea, son cuatro. El PRD lleva uno también. Sí, una dama. Sí, pero esa fragmentación no está perjudicando a Luis Alberto. Yo creo que está haciéndole más daño al gobierno. Recuérdense también que el gobierno tiene dificultades en el sentido de que el alcalde actual no es el candidato, no resultó electo. Y ellos también tienen que enfrentar sus propias dificultades. Pero yo le puedo decir que
Santo Domingo Este se ha volcado a favor de Luis Alberto. Eso se siente en las calles. La gente está desesperada. Además, lamentablemente, ¿verdad? Porque es algo que han sufrido todos los municipios. La gestión actual del PRM ha sido desastrosa y la gente espera que se vuelva a tener una ciudad un poquito más organizada y limpia, sobre todo. El caso de Santiago, el gobierno ha enfilado todos los cañones para Santiago, en el entendido de que si no gana el PLD, tienen argumentos amplios y válidos para atacar lo que encontraron de Abel Martínez para las elecciones presidenciales. ¿Cómo anda el PLD en Santiago, en la alcaldía? Si el gobierno pudiera aprender de lo que hizo Abel Martínez en Santiago, le fuera mejor. Lo que sucede es que para usted medirse en un proceso electoral, cuando ya usted está ejerciendo una posición ejecutiva, lo que usted tiene que mostrar son realizaciones. Y en el caso del PLD y de la gestión de Abel Martínez, exitosísima gestión al frente de la alcaldía de Santiago, realizaciones es lo que más ha habido. Y por eso va a ser muy fácil que podamos conservar esa plaza, porque los santiagueros valoran la ciudad que tienen, valoran la transformación que ha habido en Santiago. Y en Víctor Fadul pues lleva la delantera. Y lo que hay que mantener esa delantera ya en estas 3 semanas que quedan. Pero ustedes están conscientes, ¿verdad? Como PLD, de que es fundamental que ustedes retengan esa plaza en el entendido de que si no la retienen, el PRM accionará con todo lo que pudiera encontrar en contra de Abel Martínez para las elecciones presidenciales. Mira, lo primero es que no va a ganar el PRM. Tiene 0 posibilidades de ganar en Santiago. Y segundo, Abel Martínez ha hecho una gestión sumamente transparente. En términos de transparencia, de uso eficiente de los recursos públicos, es ejemplar la gestión que se ha hecho en Santiago. Usted puede ir a cualquier parque, a cualquier plaza, y tiene un código QR y usted puede ver desde cuando se ubicó, desde cuando se publicó el proceso de licitación, cómo se adjudicó, quiénes fueron las empresas que participaron. Bueno, de hecho, en el SISMAM municipal ha encabezado el municipio de Santiago durante más de 7 años corridos los indicadores de transparencia, de eficiencia y de uso de los recursos. En el caso del Distrito Nacional, una plaza también de gran impacto electoral, no solo por la composición del voto, sino también por lo que representa. De alguna manera sería la joya de la corona. ¿Cómo están las mediciones? ¿Cómo están ustedes evaluando el posicionamiento de Domingo Contreras? Porque seguimos viendo que Carolina Mejía sigue encabezando las principales encuestas con altos niveles de preferencia. ¿En qué posición tú crees realmente que está Domingo y si tiene chance y oportunidad de sobreponerse a Carolina? Yo no creo que en el Distrito Nacional la gente reelige el PRM. El PRM tiene 8 años dirigiendo la ciudad de Santo Domingo. Y de esos 8 años, 4 fueron con el apoyo de un Ministerio de Obras Públicas que realmente se dedicó a organizar y a apoyar la gestión municipal, que fueron los 4 años en los que tuvo el PLD, ¿verdad? 2016 al 2020. No sé si ustedes recuerdan cómo Obras Públicas se metía, pintaba, organizaba, revisaba los invernales, previo a las catástrofes, a los ciclones, a los anuncios de meteorología. Había todo un despliegue de parte del Ministerio de Obras Públicas para apoyar la labor municipal. Eso ha desaparecido y de hecho no hay ninguna realización importante que se pueda mostrar desde la alcaldía del Distrito Nacional. Para agravar la situación, nosotros tuvimos 2 de noviembre, uno que pareció premonitorio, donde falleció una persona en las praderas, no sé si ustedes recuerdan, se ahogó. Y justo un año después vuelve a ocurrir exactamente lo mismo, con más de 20 personas que fallecieron, más de 20 personas. Y yo creo que eso es suficiente, sin contar todos los daños materiales, cientos de vehículos que se anegaron, propiedades que se perdieron, precisamente por la falta de previsión, de gestión de la alcaldía del Distrito Nacional. Los invernales todos tapados. Hay una partida presupuestaria precisamente para eso y supuestamente se ha estado trabajando con eso, pero Domingo Contreras, que está recorriendo las calles, los barrios del Distrito Nacional, hace algunos operativos y encuentra que eso no se ha trabajado. O sea, prácticamente se ha descuidado, abandonado la ciudad de Santo Domingo y lo que queremos es rescatar eso con Domingo Contreras, que además
de ser un político sumamente preparado, de una larguísima trayectoria, es un técnico de primer nivel en términos municipales. Yo creo que envidiable su preparación y la ciudad de Santo Domingo ganaría mucho con una gestión de Domingo Contreras. Johnny, ayer el presidente le dijo hipócrita a ustedes, ¿verdad? Dijo que es una hipocresía, un rechazo de una ley, la ley 124, donde crea el famoso la DNI. Dice que usted, de los PLDistas y la gente de la Fuerza del Pueblo, votó por esa ley en el Congreso. Uno no quiere pensar que el presidente miente y uno lo que quisiera pensar es que al presidente no le informan adecuadamente. Ustedes saben que efectivamente esa ley se llevó al Congreso Nacional y en la Cámara de Diputados se aprobó, pero no era el mismo artículo 11. El artículo 11 luego fue modificado sin que se leyera en el hemiciclo. O sea, con un contrabando. Y cuando llegó al Senado fue rechazado precisamente por eso. Ahora, yo le voy a decir algo. Un presidente que en muchas ocasiones se ha molestado con periodistas, que ha dado en mesa, que desde el gobierno se ha llamado a medios de comunicación para pedir que se bajen noticias o que se cambien titulares o para decir que se saquen periodistas. No es la primera vez que se denuncia. Se ha denunciado una vez vi una rueda de prensa de varios jóvenes comunicadores. También sucedió o se han escuchado rumores en medios de comunicación importantes con periodistas que son veteranos. Usted ve el enorme despliegue de recursos públicos a través del DICON y finalmente el uso prácticamente descarado de las instituciones públicas para la campaña electoral, incluyendo las Fuerzas Armadas, que se han utilizado instituciones de las Fuerzas Armadas. Y usted le adiciona este elemento de la ley con la que se pretende crear, reglamentar la DNI. Yo creo que hay muchísima intolerancia de parte del gobierno. Para no decirlo de otra manera, yo leí un artículo del periodista Miguel Guerrero esta mañana y decía que todavía se puede conservar temor, a pesar de que vivimos en democracia, porque hay sectores de la vida nacional que blanden la espada de la intolerancia. Y pretender pasar esa ley con todas las críticas que ha recibido, no de los partidos políticos de oposición ni de los actores políticos, sino de toda la ciudadanía, es insistir en lo incorrecto. Y el presidente todavía puede corregir eso. Yo creo que eso no se puede dejar pasar. No es algo que nos afecte a nosotros, a los políticos. De hecho, a los medios de comunicación, a los comunicadores, a la libre expresión, por la que se ha derramado tanta sangre en nuestro país, son los más perjudicados. A propósito de la pregunta que te formuló Gustavo, yo quiero recorrer esos mismos pasos, pero en otra dirección. Eso amerita de parte del Partido de la Liberación Dominicana, como también lo ameritará de la Fuerza del Pueblo, una aclaración a la opinión pública y una clarificación ante el país. El presidente ayer hablaba de que se produjo un consenso para que las demás fuerzas políticas de oposición hayan pues dado su voto favorable a esa iniciativa. Yo quiero saber, porque se han presentado inclusive a los medios, cómo fue votada esa pieza en la Cámara de Diputados y aparece que un número importante de legisladores del PLD votaron de manera favorable. Tú acabas de decir que esa pieza fue manipulada, que no se leyó en el hemiciclo. Y yo pregunto si a esta altura de juego, con las críticas que ustedes le han venido haciendo al gobierno, se puede dar el caso de que un partido se sume a aprobar una pieza que no ha sido completamente discutida en el Congreso. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, como le acabo de explicar, de todas formas, ayer nuestro partido hizo una rueda de prensa, la encabezó el compañero Charlie Mariotti, que es el secretario general. Participó también Francisco Domínguez Brito y el titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, Sedantes, y se explicó la vertical oposición de nuestro partido al proyecto de ley, a la ley, perdón, y la decisión que hemos tomado de recurrir ante las instancias que corresponda, ¿verdad? Nosotros nunca vamos a apoyar eso. Realmente se ha hecho las aclaraciones respecto a la forma como fue discutida inicialmente en el Congreso.
y ha habido una burda manipulación de parte del gobierno para garantizar la aprobación de una ley que va en contra de la democracia dominicana y de la libertad de expresión. ¿Se contempla que esos diputados que votaron a favor de esa pieza sean sancionados o por lo menos sean... No, porque ellos no llamados votaron la a, atención? ellos no votaron a favor de esa pieza, la que se leyó como se leyó, no fue eso. Ha habido una tergiversación y una manipulación en el hemiciclo. Pero Y eso un es intento grave. pero no es, Eso es algo penal, es una falsificación. no una falsificación porque se aprobó. Se dijo, nosotros tenemos, un diputado se paró y dijo, nosotros tenemos Sí. una propuesta de modificación al artículo 11. Ahí no se leyó. Pero, sí, pero no la leamos, lo manda a comisión y se aprobó. Ajá, pero Eso. si el entendido que ustedes tenían era una cosa y después se varía, eso es algo falso. Sí, pero fue aprobada la variación. Lo que se puede hablar Sin de un saber, descuido, sin se puede saber. hablar de un Ah, descuido, bueno. sí. Bueno, entonces hay otro aspecto, porque el sentido de esa ley no solamente debemos centrarnos en el artículo 11, que ha sido el artículo más discutido con relación a que ya es una ley vigente, mientras se está dando el proceso de discusión, mientras se está dando las reuniones con la Sociedad Dominicana de Diarios, esa ley se mantiene vigente. Cuídate. El gobierno tiene, Cuídate que te pueden llamar, claro, el ya es gobierno ley. tiene una herramienta en sus manos en este momento poderosa, como quizás no la han tenido otros gobiernos democráticos, y al parecer, con las reuniones Se parece no al SIM. con las reuniones no se va a resolver la suspensión de la ejecución de la ley. Entonces yo pregunto, ¿qué piensa hacer el PLD como partido ante esa realidad, ante ya un hecho consumado? Como bien apuntas, bueno, se produjo una confusión, pero ahí está el sentido de esa ley más amplio que simplemente perseguir o vulnerar la libertad de prensa, sino es que se ha creado ahora una supraestructura por encima de todos los poderes. Y yo pregunto, ¿eso no se llegó a visualizar como tal dentro del PLD? ¿No se llegó a evaluar los alcances de esa ley? El DNI no existe, no es Sí, no, ahora que se pero está los creando. poderes que le crea la ley a esa estructura ahora. Hay lo más difícil, lo más grave precisamente es que el DNI pueda actuar al margen de la ley, es decir, que pueda actuar sin el permiso de un juez, que es lo que está establecido en el artículo 11. Igual, ya el PLD explicó qué es lo que va a hacer a partir de ahora, que es recurrir ante el Tribunal Constitucional. De acuerdo, entonces hay otro aspecto que quisiéramos hablar, porque el PLD ha tenido también una posición con respecto a un artículo de la ley electoral que tiene cierta ambigüedad con respecto a que si el presidente puede o no inaugurar obras durante este proceso de campaña electoral y sobre todo ya que en menos de 30 días se van a producir las elecciones municipales. Ayer un miembro de la Junta Central Electoral, apellido Santelice, no recuerdo ahora su nombre, pues decía que sí, que el presidente Abinader puede inaugurar obras durante este proceso porque todavía no se ha llegado al cronograma de ejecución del proceso electoral de cara a las presidenciales. ¿Cuál es la posición de ustedes como PLD ante esa decisión? Primero, el presidente actúa incoherentemente. Yo recuerdo escuchar al mismo presidente de la República decir que el presidente Danilo Medina no podía inaugurar obras. Lo dijo en noviembre del año anterior, cuando se eligieron los candidatos presidenciales, luego de la El 19. sí, 2019. luego del proceso de primarias simultáneas abiertas. No sé si los recuerdan. Claro. Pues desde ese momento se comenzó a decir que no, que el presidente no podía ir, y inmediatamente se aperturó el proceso. El presidente Danilo Medina no inauguró una obra. Desde que se aperturó el proceso de campaña municipal para las elecciones de febrero. Y en el caso del año 2020 fue muy difícil porque no sé si recuerdan que hubo una suspensión de las elecciones municipales y por lo tanto volvió a posponerse para marzo. Y estaba el COVID. Y luego vino COVID. Y luego vinieron las elecciones presidenciales. Así que el presidente no inauguró obra durante todo el semestre. Y Danilo el presidente Danilo Medina se mantuvo respetuoso de eso. Y la posposición de las elecciones presidenciales también perjudicaron ese cronograma. De modo que después que pasaron las elecciones, lo que quedó fue un mes para organizar la transición. Y Danilo no era candidato. No era candidato. Ahora tenemos un presidente que es candidato. O sea, el presidente es el candidato del gobierno y del partido de gobierno. Y se niega a respetar una ley que él exigió que se cumpliera en el año 2020. Entonces, que haya jueces de la Junta
que favorezca la posición del gobierno y del presidente, lo que tiene que llamarnos realmente a preocupación. Porque ellos están para hacer cumplir la ley, no para acomodar al presidente de la República. A propósito de la Junta, ha habido algunos inconvenientes, ¿verdad?, detectados ahí en el proceso de escrutinio, los aparatos y las pruebas que se han hecho dos. ¿Cuál es la posición del PLD? ¿Están conformes con lo que se ha hecho todo? Sí. ¿O hay que corregir esas debilidades? No, siempre hay debilidades, para eso son las pruebas. En este sentido, no hay que alarmarse. Yo lo que creo es que hay que tomar observación de las dificultades que se presentan en los momentos de pruebas y hacer los ajustes que son necesarios. Para eso hay una dirección técnica en la Junta Central Electoral, están los delegados técnicos de los partidos y los delegados políticos. Y yo lo que creo es que en este momento es confiar en la Junta y creer que ellos van a hacer los ajustes que son de rigor para garantizar el proceso. Yéndonos un poquito entonces ahora al aspecto de la campaña electoral, pero viendo lo presidencial, y volvemos al tema de la alianza. ¿Se ha planteado de manera ya en el acuerdo que hay para configurar la alianza Rescate RD si se va a retirar la candidatura de Abel Martínez para ir entonces con una sola posición, una sola plancha, una sola candidatura al proceso electoral que está pautado para mayo? Abel Martínez, el candidato presidencial del PLD, fue electo en una consulta ciudadana donde participaron más de 500,000 electores. Nosotros no vamos a traicionar esa confianza de ninguna manera. Eso es imposible. El PLD en 50 años de historia nunca ha llevado un candidato presidencial que no sea un militante del partido. Esa posibilidad está cerrada, no existe. Ahora, nosotros sí aceptamos que cualquier partido dentro de la alianza, pues su candidato presidencial decline y apoye al candidato presidencial del PLD. Eso sí está concebido. Nosotros nos hemos preparado para el proceso electoral. Nuestro candidato presidencial se ha preparado durante décadas para este momento. Es una persona que tiene una trayectoria importante al frente de la Cámara de Diputados, al frente de la Alcaldía de Santiago, con una impronta, con unas realizaciones que mostrarle a la ciudadanía. Y nosotros vamos con todo de cara al proceso electoral de mayo. Y va a ser fácil porque el PLD tiene la estructura para garantizar nuestra participación exitosa en ese proceso. Lo vamos a demostrar ahora en febrero y con esa misma maquinaria seguimos para mayo. Si los resultados de febrero no fueran lo esperado para el PLD, que quedara, ¿verdad?, en segundo, como la segunda fuerza o quizá la primera fuerza municipal, si ese no fuera el resultado, esa posición que has externado pudiera variar de cara a una alianza, porque creo que se ha planteado en varias ocasiones que dentro de ese acuerdo, quien encabece las preferencias electorales en febrero, pues sería el que encabezaría la boleta de cara a mayo. Lo reiteramos, es una propuesta de nuestro candidato presidencial. El que encabece las preferencias electorales en febrero debería encabezar la boleta para mayo dentro de los partidos de oposición. Entonces esa sería la llave que pudiera cambiar el panorama. Ojalá que sí. Johnny, ¿cómo anda el PLD? El PLD no ganó una en el exterior en las elecciones pasadas. ¿Cómo anda el PLD ahora para las elecciones presidenciales? Ahora muy bien. Toda la manipulación, la mentira, la ola que se creó en contra del PLD en el exterior, pues la gente se ha decepcionado muchísimo del gobierno. Nosotros hemos recorrido con Abel Martínez en 2 ocasiones el exterior, Estados Unidos especialmente, y le puedo decir que la diáspora está muy decepcionada de la labor de este gobierno. Eso se va a comenzar a sentir en este proceso precisamente de mayo, que es donde se eligen lo congresual, ¿verdad? Porque en febrero solamente no municipal y el exterior no participa. Hay 800,000 dominicanos empadronados. El que gana ahí gana. Una participación masiva. La votación normalmente no es tan importante como los empadronados, pero el hecho de que hayan tantos empadronados ya, porque yo quiero que usted sepa que el hecho de tener cédula no garantiza que usted pueda participar en las elecciones. Hay que inscribirse en el padrón. Hay que inscribirse en un padrón. Y creo que eso venció el pasado sábado. Ya terminó, sí, cerró con 800,000. Pero bueno, el número es bastante relevante. Estamos hablando prácticamente de la 4ª demarcación del país. 4ª demarcación, ¿verdad? Wow. Claro, sí, tiene un nivel de impacto, de influencia electoral. Johnny, pero hay varias críticas que ha recibido, por lo menos en los aspectos, en el ámbito político. El presidente Danilo Medina, cuando se ha referido a procesos en sus visitas que él hace habitualmente, él no es muy dado a motivar el voto por la alianza, sino que lo hace a que sea por el PLD.
¿Eso ha creado alguna suspicacia dentro de actores que están relacionados precisamente con la Alianza Rescate RD? ¿Se debe a una estrategia del PLD como tal o se debe a que el presidente Medina no está del todo convencido en promover esa alianza? No, el presidente ha dicho en varios momentos que las alianzas son para respetarlas y el PLD es respetuoso de sus acuerdos. Nosotros lo discutimos y lo decidimos, así que lo vamos a respetar y tenemos candidatos que no son del PLD o que son del PLD, pero vienen de otros partidos, ¿verdad?, dentro del marco de la alianza. Lo que el presidente ha dicho es que no importa que el candidato sea miembro o no del PLD, se tiene que votar morado, porque lo que sucede es que la alianza no aparece en la boleta electoral, lo que aparecen son los partidos que conforman esa alianza. Entonces usted tiene que escoger por cuál partido va a votar y en el caso del PLD motivamos la votación por el partido, por el voto morado, ¿verdad? Tanto al momento de elegir el regidor como al momento de elegir al alcalde. Cronograma que tienen pendiente de aquí ya acá al día de las elecciones. Bueno, esta semana nuestro candidato presidencial está recibiendo candidatos a alcaldes, candidatos a directores y a regidores de aquí del Gran Santo Domingo. El fin de semana, el sábado, bueno, el jueves hay una marcha caravana en el municipio de Santiago, en la circunscripción número 1 de Santiago. Y el sábado, tenemos la marcha caravana con Luis Alberto en la circunscripción 2 de la provincia de Santo Domingo Oeste. Y el domingo, una visita a todos los candidatos a regidores, junto con nuestra candidata a vicealcaldesa y Abel Martínez, en Santo Domingo Norte. O sea que tenemos una agenda que cumplir en términos municipales, bien apretada. Ya estamos en la última etapa, ¿verdad?, que es la etapa de organizarnos electoralmente de cara a ese proceso, y el candidato presidencial pues está acompañando a nuestro candidato municipal. ¿Y los senadores, Johnny, cuánto aspira la alianza para las elecciones de los senadores? Bueno, ¿Tienen algún promedio ustedes? Aquí está seguro, aquí no está bien seguro, aquí estamos en competencia. Yo le diría que es todavía bastante temprano para hablar, porque todo el partido, y de hecho no solamente en el caso de los partidos de la alianza, sino el sistema de partido, incluyendo el gobierno, pues estamos enfocados en las elecciones municipales para las que ya faltan estas 2 semanas. Y después de ahí vamos a comenzar a medir. Las elecciones municipales van a tumbar muchos santos y muchas percepciones. ¿Se contempla, Johnny, llevar al comité político, no sé si habrá reuniones en los próximos días, la evaluación y sobre todo las declaraciones que dio el presidente Luis Abinader de cara a las críticas que ha recibido por la aprobación de la ley 1-24 que crea la DNI? ¿Se va a llevar y evaluar la posición del presidente Abinader, que ha dicho que la oposición está actuando con hipocresía? Sí, bueno, ya hay una comisión de nuestro partido, del comité político, que es la comisión de estrategia, que conoció el tema y que se han estado dando las respuestas que corresponden. Por eso la rueda de prensa del secretario general. O sea que siempre, en cierta medida, nos mantenemos activos y al tanto de lo que sucede en el acontecer nacional. Pero, Johnny, una pregunta personal ahí. Los bochistas pudieran encontrarse, pudiera haber un encuentro de Danilo y Lionel. No solo, ya Lionel dijo que lo estaban felicitando para la Navidad y para su cumpleaños. ¿Se pudiera dar ese escenario de que esos dos bochistas, Danilo Medina y Leonel Fernández, se den un abrazo? Sí, yo creo que todo es posible en política, pero eso yo creo que no es lo más importante. Las alianzas se construyen en base a propuestas, en base al interés nacional, al interés de la población, y por lo tanto lo que tenemos que estar atentos es a lo que necesita el país y en base a eso puede ir caminando como corresponda, unidos, ¿verdad? Pero se descarta que eso pueda producir. No, ya lo descartó. Ni se descarta, yo no veo realmente la importancia que tiene en el escenario electoral. Bueno, ¿Crees que no? Está bien, Johnny. Se afirma. Déjelo ahí, Johnny Pujols, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Hacemos la pausa, regresamos en breve, ahora por la Super 7.